Bien, ¿se escucha bien? Hola. Sí, Sí, doctora, buenas eso es- noches. Ya, perfecto, gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de derivaciones biliodigestivas. Empecemos definiendo qué es una derivación biliodigestiva. Y como aquí el enunciado dice, es establecer o crear en forma quirúrgica un circuito que vaya entre alguna porción del árbol biliar y el tracto digestivo. Dentro de lo que es el árbol biliar, las porciones que podemos utilizar para realizar estos circuitos son los conductos intrahepáticos, la vesícula, los conductos biliares extrahepáticos, la vía biliar principal. ¿Con qué porción del tracto digestivo podemos realizar este circuito? Podemos realizar tanto con el duodeno como con el yeyuno. Cuando está indicada la creación de una o realización de una derivación biliodigestiva o también llamada bilioentérica. Ahora las indicaciones ya han quedado reducidas a procedimientos benignos que se relacionan a litiasis compleja, ¿no? O sea, panlitiasis, o sea, una presencia de piedras o litos en todo el árbol biliar, la litiasis intrahepática, litiasis recidivante, y en general todos estos tipos de litiasis están denominados como litiasis compleja de la vía biliar, y en casos malignos como las estenosis o neoplasias. Las estenosis pueden ser también de origen benigno. Y para esto necesitamos tener ciertos principios básicos para el éxito de este tipo de cirugías. Y tenemos las reglas básicas para cualquier anastomosis y principalmente para las bilioentéricas. En estas debemos tener ausencia de tensión. La sutura entre los extremos o las partes que se van a anastomosar debe ser en mucosa a mucosa, y por supuesto que la irrigación debe ser óptima. Vayamos a la clasificación de las derivaciones biliodigestivas. Estas pueden ser extrahepáticas o intrahepáticas. Las derivaciones extrahepáticas pueden ser proximales y distales. Dentro de las proximales podemos mencionar a la colecisto-yeyuno-anastomosis, a la coledoco-yeyunostomía o coledoco-yeyuno-anastomosis laterolateral y la hepático-yeyunostomía laterolateral. Dentro de las derivaciones extrahepáticas distales, la que se realiza es la coledocoduodenostomía transduodenal. Las derivaciones biliodigestivas intrahepáticas, o sea que se realizan con alguna parte dentro ya del hígado, algún conducto, puede ser la intrahepático ducto anastomosis del lado izquierdo, ya vimos en la clase de anatomía por qué se utiliza el lado izquierdo, la intrahepático yeyunostomía izquierda y la intrahepática yeyunostomía bilateral. Cabe resaltar que estas derivaciones pueden ser, de acuerdo a su objetivo, clasificadas en curativas o paliativas. Las consideraciones generales para todos estos tipos de cirugía son las siguientes. Debemos evitar que esta anastomosis esté a tensión. Para esto siempre buscar un tejido sano. De preferencia es más fácil y más recomendado una vía biliar dilatada. Asegurar de esta manera que el drenaje de la vía biliar sea adecuado. Se deben evitar las suturas isquemiantes y para esto utilizar materiales de sutura adecuados como el bicril o el monocril, y los puntos deben abarcar en la pared biliar todo el espesor de la pared biliar y en el plano mucoso, digestivo solo el plano mucoso. Bien, ¿cuáles son las vías de abordaje?
podemos realizarlas en forma convencional o a través de una laparotomía o por vía laparoscópica. Las derivaciones laparotómicas pueden realizarse a través de abordajes por la laparotomía media supratransumbilical, incisiones subcostales y en pocos o ya en ningún caso incisiones transversas. Y pues la vía laparoscópica a través de 4 o 5 puertos de acuerdo a la expertise del equipo quirúrgico. Veamos qué tipo de derivaciones podemos realizar. Como ya habíamos mencionado, debemos considerar alguna de las estructuras del árbol biliar que vaya a ser nuestro circuito con el árbol o con el aparato digestivo. Entonces, aquí vamos a empezar mencionando qué es la colecisto duodeno anastomosis. Si desciframos esta trabalenguas, colecisto vendría a ser vesícula, duodeno y anastomosis es la sutura que va a permitirnos el circuito entre estos dos órganos. Entonces sería sutura entre la vesícula y el duodeno. ¿Cuándo se realiza este tipo de derivación? Al utilizar la vesícula para realizar estas derivaciones, el éxito a largo plazo no es el mejor, ¿no? Entonces, por eso es que está indicada en pacientes viejitos, añosos, en casos de coledocolitiasis que no pudieron ser resueltas a través de una CEPRE, casos de colestasis masiva, importante dilatación de la vía biliar o con coledocolitiasis a cálculos gigantes múltiples, en casos de estenosis del colédoco distal, divertículos yuxtapapilares y cuando el colédoco tiene más de 20 milímetros. Y aquí tenemos una imagen de cómo se realiza este procedimiento. Entonces aquí, si ustedes se fijan en el esquema, tenemos la vesícula y aquí está el antroduodeno píloro y duodeno. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una incisión longitudinal en el cuerpo de la vesícula y una incisión longitudinal en el borde superior y ligeramente posterior de la primera porción del duodeno. Y vamos a realizar una anastomosis lateral. ¿Por qué? Porque es lateral en la vesícula y lateral en el duodeno. Aquí tenemos ya una imagen quirúrgica, ¿no? Ya se ha abierto la vesícula, se ha aspirado, esta sondita es la aspiración, es para aspirar el contenido de bilis y aquí estamos realizando la sutura en la pared posterior para posteriormente abrir el segmento que va a ser la boca duodenal. También podemos utilizar la vesícula con otra parte del tubo digestivo que es el yeyuno. Entonces, traducimos qué significa la colecisto yeyuno anastomosis. Es la sutura que va a permitirnos la unión entre el yeyuno con la vesícula. Esto generalmente se hace en casos paliativos, en pacientes con poca esperanza de vida, en pacientes que no son candidatos a cirugías mayores y que tienen neoplasias periampulares de cabeza de páncreas. Bien, entonces vayamos a otro tipo de derivación que ya utiliza ya no la vesícula, sino el colédoco. Y también puede ser utilizado con el duodeno. Entonces, colédoco, duodeno, ostomía, quiere decir la realización de una abertura que va a permitirnos la comunicación entre el colédoco y el duodeno. Para realizar cualquier de estas derivaciones utilizando el colédoco, requerimos que el colédoco tenga una dilatación igual o mayor a 12 milímetros. ¿Y cuándo decidimos este procedimiento? En caso de coledocolitiasis recurrente, infecciones de la vía biliar, estenosis ampulares benignas o malignas, estenosis a nivel intrahepático o estenosis iatrogénicas bajas. Cuando no debemos realizar una colédoco duodeno, como se utiliza el duodeno,
cuando hay úlcera duodenal o en casos de pancreatitis. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es una colecistectomía, ¿no? Identificar la vía biliar para poder incidirla, ayudados de una maniobra de Koch, y se realiza la duodenotomía previa a la realización de la anastomosis colédoco-duodenal. Este procedimiento puede ser lateral o terminolateral. Y aquí tenemos la ejemplificación, el esquema de lo que les he mencionado. Entonces, si ustedes ven, este es el hígado, el aumento menor, la vesícula, el conducto cístico, el conducto colédoco, y esta es la primera porción del duodeno. Entonces, hemos realizado la preparación, aquí está ya ligada a la vesícula, no se extrae hasta no realizar ese procedimiento, ligada a la vesícula y preparada para su ablación. Se realiza la individualización de la vía biliar principal, se secciona en la cara anterior la vía biliar en sentido longitudinal y se secciona el duodeno en el borde póstero superior. Entonces, ¿por qué se llama lateral? ¿Por qué? Porque la incisión, la duodenotomía es lateral. Y en la vía biliar también es lateral. Entonces, la unión, la anastomosis es látero en el duodeno y látero en la vía biliar. Vayamos a los detalles. Entonces, realizamos una incisión transversa de la vía biliar y longitudinal en el borde póstero superior del duodeno. El tamaño de esta incisión va a variar de acuerdo a la dilatación de la vía biliar. Hemos dicho que necesitamos un colédoco que mida o 12 o más milímetros, lo que nos va a permitir calcular la longitud de esta incisión que sea más o menos simétrica o en correlación con la longitud en la cual vamos a hacer la duodenotomía. La anastomosis siempre debe realizarse con material de sutura absorbible. ¿Y cómo se realiza? Se va a suturar el borde inferior de la coledocotomía con el borde posterior de la duodenotomía y el borde posterior de la el borde superior de la coledocotomía al borde anterior de la duodenotomía. Aquí ya lo tenemos. Entonces, este es el conducto colédoco. En este caso, se ha hecho una incisión transversa. Se puede hacer en ambas direcciones. Esta es una incisión longitudinal, pero en cualquiera de los dos tipos de incisión, la sutura es borde posterior de la coledocotomía con el borde superior y posterior de la duodenotomía. Y el borde anterior de la coledocotomía con el borde anterior de la duodenotomía. En este caso igual, la incisión en la vía biliar, o sea, la coledocotomía es transversa, pero está en relación, se va a correlacionar en tamaño con la duodenotomía. Y se realiza primero siempre la pared posterior. Puede ser con puntos surjet continuos como aquí o puntos separados. Eso va a depender de la escuela, la experiencia del equipo quirúrgico. La otra forma de realizar este mismo procedimiento varía en la forma en la que se manejan los cabos de los segmentos a anastomosar y se llama término lateral porque se secciona completamente la vía biliar. O sea, un cabo es terminal y el otro sigue siendo lateral porque no se ha hecho ninguna resección en el duodeno, solamente se ha hecho una duodenotomía.
Entonces se hace la sección de la vía biliar, se liga o se sutura el cabo distal, se deja libre más o menos medio centímetro de la vía biliar proximal, que va a ser la que se va a anastomosar, y la anastomosis se realiza término lateral. Entonces aquí tenemos sección de la vía biliar, cabo proximal, cabo distal, y se va a suturar. Este cabo hemos dicho que puede ser ligado o suturado, y se va a anastomosar este cabo proximal con la duodenotomía. Primero siempre se ponen dos riendas que nos van a servir para referencia de la longitud que va a tener la boca anastomótica, y se empieza a hacer la sutura con puntos de material no absorbible, absorbible, que pueden ser separados o continuos. Y aquí estamos viendo en esta imagen que se ha empezado a hacer la rafia de la pared posterior con surjet continuo. Bien, la otra parte del tubo digestivo que nos sirve para realizar este tipo de derivaciones es el yeyún. Entonces vamos a empezar primero a describir cómo debemos manejar el yeyuno y lo que se llama la confección de la saya yeyunal. Para esto debemos identificar el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Y a partir de este punto se toma la primera o segunda asa yeyunal en sentido distal. Paralelamente se debe localizar una arcada avascular por transiluminación, y una vez que se tenga esta asa preparada, se la va a ascender para realizar la sutura. El primer punto es entender que el segundo plano, estas suturas generalmente se realizan en dos planos. El primer plano va a quedar interno y un segundo plano que va a quedar de recubrimiento. Entonces, por eso está aquí segundo plano con una sutura hemostática que sirve ya sea para invaginar la sutura mecánica o para reforzar la sutura manual. Para esto se utilizan materiales absorbibles como el Vicryl 3.0 o el PDS 4.0. Entonces, una vez que elegimos el asa que va a ser ascendida, medimos 70 centímetros por debajo del sitio de la primera sección, que es donde va a realizarse la anastomosis yeyuno-yeyunal. Esta puede ser término lateral o lateral. El tipo puede ser sutura convencional o mecánica. Y una vez que se tiene referidos a estos dos puntos, el asa yeyunal en su borde proximal se va a pasar, en su borde distal se va a pasar en forma precólica o transmesocolónica hacia el sitio donde se va a crear la anastomosis biliodigestiva. Entonces se asciende este yeyuno sin tensión hasta donde está el pedículo hepático donde se va a hacer la sutura, y esta puede hacerse en forma lateral o término lateral de acuerdo a cómo se manejan los cabos de la anastomosis. Y una vez que se ha realizado la anastomosis biliodigestiva, debemos realizar un pie de asa que generalmente está a 70 centímetros, como hemos dicho, en posición inframesocolónica. Y esto, ahora sí es el esquema. Entonces, este es el colon transverso, y lo primero que hemos hecho es encontrar el ángulo de Treitz, y la primera o la segunda asa es la que va a ser seccionada. Esta asa seccionada es la que se va a ascender por antes, o sea, precólica, cuando se va a hacer su ascenso por delante del colon transverso, o en este caso, si se fijan, transmesocolónica, cuando se abre
ojal en el mesocolon transverso y a través de ese se asciende, como en este caso, se asciende el asa yeyunal. Y esta otra sutura o esta otra anastomosis que va a ser laterolateral yeyunal se va a realizar a 70 centímetros de la anterior sección. De tal manera de que el yeyuno que se asciende va a tener un cabo distal terminal porque está completamente cerrado. El otro cabo también se va a realizar un cierre y se va a hacer una anastomosis lateral que nosotros vamos a determinar de qué tamaño o de qué longitud queremos hacer. Entonces, a esto se llama anastomosis en Y de Roux, ¿no? Y aquí ya está con la anastomosis terminada. Esta imagen aquí nos muestra lo que vendría a ser el yeyuno a los 70 centímetros, la anastomosis yeyunal. Aquí término lateral porque se ha utilizado este cabo terminal y aquí es lateral porque se ha cerrado también este cabo y se ha creado una nueva boca para hacer la anastomosis en el lateral de esta asa con la lateral de esta otra. Y la asa proximal es la que se va a ascender para hacer la anastomosis biliodigestiva. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se ha utilizado es el yeyuno, pero no es el colédoco, es un conducto hepático, por eso la anastomosis se llama hepático yeyunal. Y se maneja de la misma manera. Aquí tienen el yeyuno, que ha sido suturado en forma terminal, y aquí se ha abierto el ojal más o menos a 2 centímetros o 3 centímetros de la sutura terminal. Se abre un ojal que vaya en proporción al diámetro de la vía biliar. Y lo mismo, se empieza a hacer la sutura por la pared posterior y posteriormente la pared anterior. Este tipo de técnica utiliza un tutor. Hay escuelas que no utilizan este tutor, pero el tutor es un tubo de drenaje multifenestrado, siliconado y flexible que nos va a permitir controlar una fuga en caso de que estas anastomosis, sobre todo cuando la vía biliar no está muy bien irrigada o ha tenido una infección previa o es una vía biliar delgada de a duras penas 10 milímetros, entonces es mejor tutorizar este tipo de anastomosis. Entonces, una vez que se ha realizado la sutura de la pared posterior, uno introduce en ambos cabos, tanto del hepático como del yeyuno, este tutor o esta sondita y posteriormente continúa con el cierre de la pared anterior. Bien, como ya dijimos al empezar, otro tipo de anastomosis paliativa que la mencionamos en pacientes terminales es la colecistoyeyunostomía. Aquí la volvemos a indicar más que nada por el manejo del yeyun. Entonces, como están viendo, sus indicaciones son en casos de malignidad extrema con expectativa reducida de vida. Está contraindicado este procedimiento cuando hay litiasis vesicular, ¿no? O cuando esta vesícula está inflamada y presenta un cuadro de colecistitis, y en casos de que el conducto cístico sea demasiado ancho. ¿Por qué? Porque vamos a tener un reflujo, ¿no? Es un procedimiento que realmente no se utiliza mucho. Entonces aquí tenemos el esquema. Aquí está la vesícula, este es un esquema quirúrgico y este es el yeyun. Entonces se hace el ascenso sin necesidad de sección, porque el yeyuno nos va a permitir ascender hasta el fondo vesicular. Entonces se hace una coledocotomía en el fondo de la vesícula y se hace una duodenotomía
en el borde antimesentérico, aproximadamente de 2 centímetros. Se cierra de la misma manera. Primero se colocan 2 riendas que nos va a señalar más o menos la longitud de esta anastomosis. Se empieza por la pared posterior y posteriormente se realiza el cierre de la pared anterior y el refuerzo en caso de que se realice en 2 planos. Aquí, por ejemplo, se está midiendo la longitud en la que se va a realizar la colédoco Y1 y recién se va a iniciar prácticamente el procedimiento. Entonces, otro de los órganos que también se puede utilizar con el Y1, hemos dicho, es el colédoco. Y para esto se debe realizar una colecistectomía habitual, se reseca o se abre la vía biliar y se realiza la anastomosis también en 2 maneras, lateral o término lateral. Entonces, ¿cuándo hacemos la colédoco Y1 lateral? Se debe hacer una incisión en la cara anterior de la vesícula. Si es que hay dilatación del colédoco, como ya vieron, se puede hacer una incisión transversa, y si la vía biliar es fina, siempre debe ser longitudinal, porque si no la vamos a seccionar completamente. Y en el Y1, generalmente la incisión va a ser longitudinal en el borde antimesentérico. Ya habíamos mostrado que el diámetro de esta boca anastomótica va a ir en función al diámetro de la vía biliar. Ahora, de la misma manera en la que hicimos la colédoco duodeno término lateral, en el Y1 también podemos realizarla. Se secciona completamente la vía biliar a nivel del colédoco y en forma lateral se maneja el Y1. Entonces se hace una sección de la vía biliar previa a ser aislada, se cierra el cabo distal, que ya vimos que se puede suturar o ligar. Si se sutura, se hace siempre con material absorbible y se inicia la anastomosis por la cara posterior de la vía biliar. Esta, para tener un buen espacio que nos permita tomar puntos que abarquen toda la pared, por lo menos debe tener 5 milímetros, o sea, medio centímetro libre. Y utilizar material de sutura no absorbible, siendo de preferencia del cirujano el tipo de puntos, ya sean separados o continuos. Y aquí tenemos, este es el asa yeyunal que hemos ascendido. En este caso vamos a hacer término, porque la vía biliar es terminal, su unión, y en el yeyuno es lateral. Entonces cierra el cabo que se ha seccionado y a 2 centímetros de la sutura terminal se realiza la yeyunotomía, que aproximadamente va a ser relacionada con el diámetro de la vía biliar. Se secciona la vía biliar y se procede. Siempre, aquí por ejemplo se fijan, la vía biliar está bastante dilatada, entonces se va a tomar las riendas más o menos en relación al diámetro de esta vía biliar y se procede a primero cerrar la pared posterior, posteriormente se hace la yeyunotomía y se cierra la pared anterior. El otro procedimiento con otro de las partes del árbol biliar es a través del uso del conducto hepático, ¿no? Entonces se llamaría hepático yeyunostomía o hepático yeyuno anastomosis. Para esto se debe realizar una disección completa del hilo hepático, teniendo en cuenta la nutrición arterial de los vasos iliares, ¿no? Que generalmente en el lado izquierdo son más, digamos, es una irrigación más rica y nos permite hacer una denervación y una liberación más grande de este conducto. Entonces, el siguiente paso es identificar adecuadamente cuál de los conductos está lesionado y llegar hasta el sitio lesionado para poder seccionar.
A partir de este sitio, a partir de este punto de lesión del conducto, debemos ir liberando lo que sea necesario de tejido ductal hasta tener tejido sano que sea apto para la derivación. Ahora, se debe tratar de dilatar o ampliar el diámetro del conducto, sobre todo el conducto izquierdo, que es más anterior y es más horizontal, por lo menos para que mida 1,5 centímetros. De esta manera nos va a permitir realizar una buena exposición y una sutura que tenga menos riesgo de estrecharse con el tiempo, ¿no? Entonces, a veces cuando la placa iliar no puede ser identificada adecuadamente, se requiere hacer una resección parcial del segmento 4, o sea, una segmentectomía del segmento 4. Y aquí podemos ver, entonces, todo lo inicial, lo que hemos visto en los otros procedimientos, se maneja de la misma manera, ¿no? Pero aquí debemos manejar la placa iliar con mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se bifurcan los conductos hepáticos. Aquí se ha hecho la sección y este es el cabo que va a quedar distal y este es el cabo proximal. Se debe movilizar adecuadamente la vía biliar en todo su diámetro para tener una visibilidad completa a 360 grados. ¿Cuándo se hace este procedimiento? Cuando hay estenosis benigna del colédoco, por ejemplo, en casos de cirugías previas en las cuales se ha ligado o se ha clipado esta estructura. En casos malignos, cuando haya obstrucción por un tumor a nivel del colédoco o alguna parte del árbol biliar o pancreático. En casos de colangitis esclerosante y últimamente lo que se ha visto más son los traumas directos sobre la vesícula biliar. Todos estos procedimientos, así como son aptos de realizar, tienen sus indicaciones, tienen también contraindicaciones. También, a pesar de realizar con una técnica depurada, pueden presentar complicaciones posoperatorias. Y este tipo de complicaciones pueden ser a nivel sistémico o general y las complicaciones propias relacionadas con la cirugía. Entonces mencionemos dentro de las complicaciones sistémicas, las complicaciones tromboembólicas como la tromboembolia pulmonar, complicaciones cardiorrespiratorias, la pancreatitis por la manipulación del duodeno y el yeyuno, sobre todo cuando se utiliza el duodeno, y casos de ictericia por manipulación o por ligadura. Y las relacionadas con la cirugía, que son colecciones en el abdomen, evisceración aguda, hemorragias a nivel del foco quirúrgico, lesiones de la arteria hepática que llevan como complicación la hemobilia y la dehiscencia de la anastomosis que nos va a ocasionar una fuga biliar externa o intraperitoneal. Y eso sería todo el tema de hoy. Agradezco su atención. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por su asistencia.